Muy bien, pues estamos ya listos para iniciar con nuestra segunda parte de nuestra conferencia ¿Quién es Jesús de Nazaret? La primera parte ya iniciamos la semana hace 15 días justamente, y hoy estamos de regreso para poder avanzar. Ahora es obvio que dada la abundancia de material de esta temática, sinceramente, y no es exagerar, tendríamos que tomar todo el año y aún no agotaríamos la temática, por lo que estoy haciendo en 2 horas la vez pasada y esta es centrarme en algunos aspectos particulares nada más para intentar también despertar el ánimo de seguir estudiando y tener elementos, aunque sean básicos, aunque sean fundamentales, pero que no solamente afirmen nuestra fe, sino también que nos permitan ver que hay mucha evidencia en torno a la persona de Jesús de Nazaret y la trascendencia de determinar, de poder aceptar los hechos, de determinar y aceptar la persona, quién es Él. Porque de eso, como hemos dicho en otros momentos, el saber y el aceptar su persona, su identidad, tiene trascendencia, tiene repercusiones eternas para nuestra vida, por lo que es importante darnos cuenta de ello. Ahora, hace una semana decíamos, ¿por qué? Hace 2 semanas, les digo una semana, hace 2 semanas, ¿por qué preguntar quién es Jesús de Nazaret? Bueno, los que están ya conectados no pueden ver aquí a mi lado la proyección, porque por la luz, insisto, esta cámara no se satura y no se alcanza a ver, sino más que una luz blanca ahí, pero bueno, esperemos que algún momento podamos ayudarles a que también lo vean. ¿Por qué preguntar? ¿Por qué hacernos esta pregunta? ¿Por qué no nada más asentir con la cabeza lo que mucha gente dice? Porque hay opiniones en torno a quién es Jesús de Nazaret, hay situaciones, hay afirmaciones también del mismo Señor Jesucristo en función a su persona. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención en torno a esta pregunta es que tan solo cuando vemos la bibliografía que hay, los libros escritos en torno a la persona y la obra de Cristo, y hablo de libros contemporáneos, haciendo a un lado un poquito los más antiguos, si tú lo buscas, por ejemplo, en Amazon, que es una de las plataformas de venta de libros más importantes a nivel mundial, vas a encontrar que hay 261,464 libros que se han escrito acerca del Señor Jesucristo. Pero también hay que darnos cuenta que muchas de esos libros, inclusive, y muchas de la gente que no quiere ni siquiera leer a un libro en torno a su persona, es porque no quieren considerar a Jesucristo como Él afirmó o lo que Él afirmó ser. Él afirmó ser Dios, y es una de las cosas que nos lleva a que nos preguntemos ¿y por qué decimos o por qué aceptamos su afirmación de que Él es Dios? Hace 15 días vimos en gran medida estas situaciones. Ahora, solo en general se le quiere considerar como un hombre bueno, un hombre moral, un hombre excepcionalmente sabio, con profunda enseñanza. Es como la gente quiere nada más identificar a Cristo. Ahora, aunque esos elementos son verdad, serían contradictorios si no se acepta el hecho de qué es o quién es quien dijo el ser y aceptar esa afirmación que Él da. Insisto, Él dice que es Dios. Ahora, si Él es Dios y es una persona excepcionalmente sabia, pero no acepto su deidad, es contradictorio eso. O digo que Él es alguien extremadamente bueno, pero digo que no es Dios. Él afirmó ser Dios y por lo tanto no podría ser tremendamente bueno porque no se estaría mintiendo. Hablamos de esos elementos y por qué simple y sencillamente teníamos que pensar un poquito más y darnos cuenta que tenemos que aceptar la afirmación de que Él es Dios, no solo por lo que Él decía, sino por lo que Él vivió, por lo que Él realizó, por lo que Él finalmente logró a favor nuestro, y que hay una evidencia abundantísima en torno a Él. Ahora, aparte de ello, gente contemporánea, gente del primer siglo nos mostró también su claridad en torno a la persona de Cristo y su definición de Él como una deidad. El reconocer a Jesús de Nazaret como una deidad
no fue el desarrollo de una leyenda como algunos pretenden imponer en el pensamiento contemporáneo, sino que es algo que desde el primer momento no solamente se enseña en la Escritura, sino que los primeros creyentes y aún los primeros no creyentes que escribieron en torno a la persona de Cristo reconocían este hecho, que era un ser, como ellos lo llamaban, divino, realmente por lo que enseñaba, por cómo vivía y por lo que finalmente él hizo. Ahora, pero para meternos al estudio del día de hoy, quiero que lleguemos ahora a la Escritura, que veamos algunas de las cuestiones que acontecen en la Biblia y que nos llevan a ver la identidad del Señor Jesucristo. Insisto, es un tema sumamente abundante y espero que lo que estoy exponiendo te ayude no solamente a captar la esencia, sino también a afirmar la realidad de lo que la Biblia enseña, de lo que Cristo dijo ser. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, encontramos una situación muy interesante que llama mucho la atención. Dice la Biblia ahí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, noten, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este planteamiento de quién es Jesús de Nazaret no es un planteamiento que haya surgido nada más de mi pensamiento, el pensamiento de muchas otras personas. Cristo mismo arrojó esa pregunta a la gente que le estaba siguiendo. Y es importante, sobre todo tú que te dices cristiano y que dices creer en Él, que te preguntes realmente, te hagas esta pregunta. Bueno, Él preguntaba a sus discípulos qué es lo que la gente en su entorno, la gente contemporánea, la gente que escuchó en su propio tiempo, qué es lo que ellos decían, quién era quién es el Hijo del Hombre, dicho como Él lo dijo. Y noten, me llama mucho la atención la respuesta. ¿Qué decían las personas en el tiempo de Jesús en torno a la persona de Jesús? Bueno, me llama la atención la respuesta de ellos. ¿Cuál es la respuesta? Unos, Juan el Bautista. Ahora, piensen en esto. Cristo está preguntando en torno a lo que la gente dice de su persona. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden, la gente que escucha de ti dice que eres Juan el Bautista. Ahora, tenemos que aquí hacer una pausa y meditar un poquito. Si la gente está diciendo eso, ¿por qué lo está diciendo? Bueno, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, para empezar, era su primo, hijo de Elizabeth, la parienta de María, que concibió unos meses antes también por obra del Espíritu, una obra milagrosa, una obra no concibió en sí como María por el Espíritu Santo, pero sí fue una obra milagrosa que en su vejez había concebido. Por obra sí, un milagro que el Señor intervino, no de la misma forma que María, pero naturalmente era un milagro por la avanzada edad de ella, y ya tenía 6 meses. Juan el Bautista. Ahora, pero aparte de ser un pariente, él llega a ser un gran profeta, y más que un profeta, un predicador osado que confrontaba a las autoridades por su vida inmoral. Y su predicación se caracterizaba por ser directa y que instaba continuamente al arrepentimiento. Y cuando la gente escucha la pregunta, cuando los apóstoles escuchan la pregunta de Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dicen unos, Juan el Bautista, porque vinculaban directamente a la persona de Cristo con la persona de Juan el Bautista. Ahora, démonos cuenta y escuchen por favor lo que la Biblia dice en torno a la persona de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y la verdad es que todos estos datos históricos el Evangelio de Lucas nos los otorga con una referencia muy precisa para poder identificar la realidad de los hechos. Insisto, y sigue diciendo, Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora,
el asunto en el momento que Juan está predicando, recuerden, es un tiempo de transición, un tiempo de convulsión realmente espiritual, y él estaba desafiando a la gente que manifestara una vida transformada y que manifestara obras dignas de arrepentimiento, empezando por la obediencia al Señor. Y una de las herramientas o de las evidencias de que estaban respondiendo a la predicación de Juan era el bautismo. Era el hecho de que se bautizaran, no que el bautismo les perdonara, sino que el bautismo era la evidencia que había un arrepentimiento genuino en el corazón de parte de las personas que estaban respondiendo a la predicación de Juan el Bautista. Ahora, este Juan el Bautista, dice la Escritura, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, la Biblia había anticipado la venida de Juan el Bautista, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y eso es una profecía en torno a la venida del Señor Jesucristo, su primera. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, miren su predicación: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué tremendo, ¿no? Su predicación tan confrontativa, tan directa, desafiando a la gente que se arrepintiera, desde luego, pero aún se dan cuenta también cómo les dice de manera tan dura: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sabían que algo estaba por pasar, sabían que algo estaba aconteciendo, lo podían palpar y querían evadirlo, pero también se dan cuenta. Juan les está diciendo directamente que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, lo que estaban haciendo, aún el bautismo en algunos casos tal vez, eran mera apariencia. Por eso esa predicación dura y confrontativa. Insisto, cuando hablo de esto, la gente, los discípulos vincularon, o más bien la gente vinculaba a Juan el Bautista con el Señor Jesucristo, y por eso la gente decía: es Juan el Bautista. Pensaban en él. Ahora, pero hay otra razón. Juan el Bautista no solamente predicaba duro y confrontativo, Juan el Bautista también desafiaba a las autoridades con su predicación. Aquí mismo estoy leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 3. Dice, voy a brincar un poquito, miren la predicación práctica de él. Versículo, estoy por ahí del 15, dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Bueno, perdón, voy a tener que volver antes para ver esa exhortación directa que Lucas capítulo 3 dice, por ahí del versículo 10, es que no tengo aquí el orden, tengo nada más la porción escrita y no estoy seguro qué número de versículo es pero dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, escuchaban esa situación del juicio que venía, y la gente sí se atemorizaba y preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. No seas egoísta, no seas avaro, no seas, busca hacer el bien a los demás. De al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Qué difícil nos es luego estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ya desde ahí te das cuenta de la conexión. La gente, al ver la predicación, lo que estaba haciendo Juan el Bautista, creían que era el Cristo. Pero luego Juan sale de escena, el Bautista, y queda Cristo, y ya la gente pensaba que Cristo era Juan el Bautista. Qué confusión, ¿verdad? Piensen conmigo. Ahora,
Pero no queda ahí la cosa. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, la exhortación: cuidado con el mal camino, mira hacia dónde te dirige. Las buenas nuevas: viene aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y según la Biblia nos narra, terminaron decapitando a Juan el Bautista por justamente incomodar a Herodes. Ahora, Herodes se sentía intimidado, el tetrarca, pero Herodías, su mujer, le hizo una treta para que cayera él y que acabara con Juan. Convenció era su hija, su sobrina, no recuerdo, para que fuera a bailar sensualmente delante de él, y después, siendo él agradado delante de todo su séquito, le ofreció hasta la mitad de su reino. Y ella, habían sido instruida por su madre, ¿sí? Por su madre le dijo que le diera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y por el juramento y estar delante de la gente, pues se vio pillado, se vio atrapado por aquella muchacha, y lamentablemente, a pesar de que no quería hacerlo, aunque no le caía muy bien Juan el Bautista porque predicaba directamente en contra de las barbaridades que estaba haciendo, la inmoralidad sexual en la cual vivía y otras muchas cosas, como dice la Escritura en general, otras maldades que hacía, lo había encerrado en la cárcel y lo decapitó por esa presión tan grande que tuvo. Él ya había muerto, Juan el Bautista, y cuando Cristo empieza ya a tener mayor relevancia en su ministerio, la gente pensaba que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Lo vinculaban con él por cómo predicaba. Lo vinculaban con él porque también confrontaba a los líderes religiosos, a los fariseos particularmente. Y una de las cosas que tenemos que entender en torno a ello también a nosotros como creyentes en Cristo el día de hoy, es que deberíamos tener una actitud distinta para cuando aún nuestras propias autoridades hacen las cosas en contra de la palabra del Señor, de principios claros de la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando de hacer una revolución, una rebeldía, no estoy diciendo esto, pero tenemos que denunciar claramente esas cosas que van en contra de la palabra del Señor. No podemos estar a favor del aborto, no podemos estar a favor del matrimonio de las mismas personas del mismo sexo, no podemos estar consintiendo esto. Tienen que saber que Dios enseña otra cosa, que Dios anima al arrepentimiento, a la transformación de vida para honrarlo a Él, a no conformarse a esos estilos de vida inmorales que nos alejan de Él. Eso tenemos que estar diciendo con certeza, aunque nos cueste. A Juan el Bautista le costó la vida. No sé cuándo será el tiempo si llegaremos a vivirlo, pero es verdad que es evidente que las iglesias, que las personas que enseñamos lo que la Biblia con claridad dice y lo que el Señor nos muestra en su palabra, estaremos sufriendo más opresión, denuncias y otras cosas. No incitamos al odio, realmente es por amor, es por buscar el perdón y la salvación de aquellos que, atrapados por la maldad, se siguen desviando y se siguen alejando de la relación con Dios. Tenemos que aprender de ello. Cristo fue valiente al predicar, Juan el Bautista también, y por eso la gente pensaban y lo confundían con Juan el Bautista, que ya estaba muerto, pero pensaban que seguía siendo él por lo que él enseñaba. Pero no solamente Juan el Bautista, y hay más porciones en la Escritura que nos hablan de la predicación de Juan el Bautista. Aún Cristo mismo, diciendo de Juan el Bautista, dijo que él, entre los que nacen de mujer, Juan el Bautista, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 11. Así que la gente confundía a Cristo con Juan el Bautista, pero no era Juan el Bautista el Señor Jesucristo. ¿Con quién más? Con Elías, dice la Escritura. Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías. Ahora piensen en esto un momentito. La historia de Elías la encontramos en el Antiguo Testamento.
Ese profeta tremendo por varias cosas. Ahí en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, no lo vamos a leer, pero a partir del capítulo 17 hasta el capítulo 2 del libro Segundo de Reyes, encontramos la historia del profeta Elías, pero hay varias cosas que caracterizaron su ministerio. Primero, fue reconocido también por su predicación confrontativa contra Acab y su mujer, Jezabel, exactamente. Fue reconocido porque él también les confrontó por su maldad directamente. Pero no solo eso, Elías también fue un profeta que hizo milagros. Él fue con aquella viuda, ¿se acuerdan? Que le pidió de comer y que después la viuda, ella se iba a dejar morir con su propio hijo porque había una gran hambruna. Él había orado porque no lloviese y durante 3 años y medio no llovió. Y Acab y Jezabel lo estaban buscando para matarlo. Luego oró otra vez y vino la lluvia, pero Dios lo llevó a ser sustentado con esta viuda. Y tremendo, que después el hijo de la viuda muere y aún le pregunta a ella, ¿qué te hice yo para que sufriera esta situación? Que me trajeras esto. ¿Y qué hace Elías? Dios lo lleva para que a través de Elías el niño recuperara la vida, fuera resucitado. Es de los pocos milagros de esa naturaleza que se ven en el Antiguo Testamento. Cristo obviamente lo hizo y la gente vinculaba las obras de Cristo con las obras de Elías, por eso creían que era Elías también. Enfrentó abiertamente a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Clamó al Señor para que enviara fuego del cielo y consumiera el holocausto, la ofrenda que había preparado y que había mojado muchas veces, porque había convocado a esos profetas para demostrar a Israel quién era el Dios de Israel, el Dios verdadero, obviamente confrontándose con los dioses falsos, Baal y Acera. Y estaban ahí estos 850 profetas rasgándose la piel, ¿verdad? Chillando y clamando a sus dioses falsos y él burlándose y diciendo, a ver, llámale un poquito más fuerte porque a lo mejor está dormido, ¿no? Y cuando él clamó a Dios, al Dios verdadero, Dios respondió y consumió la ofrenda que había él preparado. Y en ese instante, él mandó atrapar, prender, dice la Escritura, a estos profetas y los mataron a todos ellos. Y él salió huyendo después por temor a lo que le harían. Bueno, es parte un poquito resumiendo la historia de Elías, pero fue una gran victoria porque aún confronta a la nación de Israel. No claudiquéis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servidle. Y si los Baales son dioses, servidle. Pero ya no anden entre una y otra cosa. Y demostró que Jehová, que el Señor, Dios eterno, es el Dios verdadero para que le siguiésemos a Él. Finalmente en su vida, su ministerio, antes de pasar la estafeta a Eliseo, su discípulo, ¿verdad? Él fue arrebatado. Elías no vio muerte, sino que vinieron unos carros de fuego y lo arrebataron. Tremendo, lo vio Eliseo literalmente ascender al cielo, cosas tremendas. La gente creía que Jesucristo era Elías, por los milagros, por la predicación. Pero también decían o pensaban que era Jeremías, el profeta que enfrentó solo la devastación, el profeta que trabajó mucho durante muchos años y que no veía resultados, el profeta que vio a la nación de Israel cómo entró en cautiverio y que sufrió el cautiverio él mismo, el profeta que padeció. Ahora, no podemos decir lo mismo de Cristo, aquel que también, en un sentido, si somos pragmáticos, diríamos que el Señor Jesucristo tampoco tuvo mucho éxito. ¿Cuánta gente se convirtió con el ministerio de Jeremías? Él estaba solo, literalmente. ¿Cuánta gente se convirtió en el ministerio del Señor Jesucristo en su momento? Bueno, al principio lo siguieron multitudes, hasta que empezó a predicarles y confrontarles directamente. Ustedes me siguen por la comida, porque les doy de comer. Y la gente empezó a dejarlo de seguir. Cuando les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, también dicen palabra dura para ser aceptada. No entendían, como dice la Escritura, que estaba hablando de su sacrificio, que creyeran en que Él venía a dar su vida por nosotros. Gente le empezó a dejar de seguir. Judas Iscariote le traicionó. Los otros 11, cuando fue prendido el Señor, ¿qué hicieron? Huyeron. Murió finalmente solo. Claro, Juan el apóstol todavía estaba ahí cerca con María, la madre del Señor Jesús,
y otra de las Marías, y fue cuando el Señor Jesucristo, estando en la cruz, le dice a María: mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, y se la encomienda así a Juan el apóstol. Pero, ¿se dan cuenta? Vemos ciertas similitudes, ¿no?, en cuestiones del ministerio de cada uno de ellos con el ministerio de Cristo. Sin embargo, a pesar de que todos estos profetas, bueno, y aún dice ahí en Mateo 16, no solamente creían que era Juan el Bautista, no solamente pensaban que era Elías, no solamente pensaron que era Jeremías, sino que ya lo llegan a resumir con alguno de los profetas: Malaquías, Zacarías, Amós, Daniel, ¿quién más? Ezequiel, alguno de los profetas, o un profeta nuevo, tal vez. Ahora, lo resumen todo en esto. Quiero subrayar algo en torno a esa percepción, la percepción que la gente tenía de Cristo en torno a su identidad. Estas que hemos ya mencionado hasta ahora, atendía a varias cosas. Creo que la principal es esta: no le seguían de cerca. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Y la percepción de todos ellos era otra, aunque eran buenas percepciones, aunque eran cosas buenas, no podemos negar ser identificado con Juan el Bautista, alguien valeroso, de predicación clara y desafiante, como Elías, con milagros y portentos, como Jeremías, aunque se le dice el profeta llorón, pero era porque era su compasión y su dolor de ver la tierra de Israel, la nación de Israel, en cautiverio, destruida, y no ver un arrepentimiento y conversión. Se fundía su corazón, se derretía y se compadecía y se dolía por lo que estaba viviendo. Lo que el Señor mismo padecía y padece por nosotros, inclusive, o algunos de los profetas que fueron muertos por servir al Señor. Entonces son cosas que no son realmente malas, pero no son correctas. ¿Y cuántas cosas hacemos en nuestra vida que no son malas necesariamente, pero no son correctas? No nos van a llevar a lo que sería la finalidad correcta, a lo que debería ser lo que estamos buscando. En este caso, el identificar a Cristo como un hombre bueno, es verdad, lo era, pero no es suficiente. Identificar a Cristo como un gran predicador, como lo era Juan el Bautista, era verdad, pero tampoco es suficiente. Identificar al Señor como alguien extremadamente sabio y poderoso, de tal manera que podía hacer los milagros que hizo. Y está muy bien, sí, es verdad, es lo que era, pero es como decir que era Elías. No es correcto, no es suficiente. Y así podríamos seguir con cada uno de ellos, pero insisto, la razón principal está por no andar cerca del Señor, no conocerle de cerca y tener una idea distorsionada o no suficiente de la persona de Cristo. El hecho de reconocer su sabiduría, el hecho de reconocer su poder, el hecho de reconocer sus milagros no nos permite del todo saber quién es Él. ¿Qué se requiere? Bueno, llama la atención que la siguiente pregunta decía, esto es lo que decían los que no estaban cerca a Jesús. Y ahí en Mateo 16, sigue diciendo el Señor Jesucristo, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, aquí hay dos elementos de la pregunta. Primero, es un tema personal. A veces la gente no le gusta que lleguemos a hacer algo personales en torno a la fe. Y a veces en aras del respeto y la tolerancia, mira, esto te funciona a ti, esto me funciona a mí, vamos a respetarnos. Yo voy a respetar siempre a las personas, desde luego. No se trata de no tener respeto por lo que alguien cree. Pero si me doy cuenta que una persona por lo que cree se está yendo al infierno, no voy a guardar silencio. Y no por no respetarle, es todo lo contrario, es por amarle. Que voy a hablarle de lo que Cristo hizo por ella, aunque ella no lo crea. Voy a hablarle de lo que el Señor ha hecho por ella, aunque ella no lo crea, aunque ella lo pueda sentir inclusive como una falta de respeto. ¿Puedes tener tus creencias? Claro que sí, las tienes, pero date cuenta que tus creencias te están llevando a la destrucción. ¿Qué no hacemos eso cuando un joven simple y sencillamente abandona los estudios, por ejemplo, y se lanza a viajar? Con el gordo, decimos de México, una mochila en la espalda y a viajar y a meterse con amistades no muy sanas, tal vez empezar a probar la droga, tal vez empezar a
cometer actos inmorales y otras instancias, o robar. ¿Y qué le decimos? Pues eso te funciona a ti, síguele, vas muy bien. Eso le decimos, ¿verdad? No. Le decimos, oye, esto te va a llevar a la autodestrucción. Estás perdiendo tu vida, estás desechando tu vida, estás desperdiciando tu vida. Deja de hacer esto. Mira, te ofrezco trabajo, mira, te ayudo de esta manera, mira, te impulso para que sigas estudiando, termines tus estudios y puedas, pues, de alguna forma defenderte de otra manera y no que te dejes arrastrar por los vicios, arrastrar por simplemente la falta de propósito. O no es simplemente, ¿verdad? Sino que es la realidad de muchos, tristemente, más bien. Pero nos metemos, vamos a decirlo así, porque no podemos, obviamente, permitir que alguien, aunque no le conozcamos del todo, se siga autodestruyendo por mucho que sea su creencia o su estilo de vida. Y hay muchísimas creencias en el mundo y hay muchísimas cosas que pueden tener elementos buenos o que te ayuden a ser mejor persona. Pero no se trata de ser mejor persona, se trata de estar con Cristo por la eternidad. Se trata de no llegar a la condenación, no ser destruidos en el lago de fuego que es la muerte segunda. Se trata de librar el alma de la perdición. Y por esa razón tenemos que abrir la boca y decir, no solamente qué dice la gente, sino qué dices tú. Vosotros, ¿quién decís que soy yo?, preguntaba Cristo, confrontando a sus propios apóstoles. Alguien diría, bueno, a ver, eran sus discípulos, ¿qué iban a responder? Pero es que muchas veces decimos que somos sus discípulos y realmente no lo somos. Y por eso tenemos que ser confrontados también con esa misma pregunta. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Está ese primer aspecto de lo personal, pero está también este aspecto de la cercanía. Tú que le sigues, tú que has estado cerca de mí, en este caso de los apóstoles de Cristo, tú que me has visto y que puedes palpar lo que he hecho, puedes darte cuenta de lo que he enseñado, puedes ver que no escondo nada, porque a lo mejor alguien dice, bueno, pues yo no lo vi, ¿verdad? Y yo por eso no sé. Pero ustedes que han estado viviendo conmigo prácticamente estos últimos 2 años, porque el primer año fue más de ir y venir, como a los 2 años es que al segundo año fue que empezaron a tener ya más cercanía y prácticamente vivir los 12. Ustedes que me han visto, cómo he sufrido, cómo he hablado, cómo he predicado, cómo he vivido y que les he preguntado y cuando me han confrontado, yo los he confrontado también diciendo, a ver, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede hacerlo? Ustedes, por eso que me han vivido de cerca, han vivido conmigo de cerca, ¿quién decís que soy yo? Y viene la respuesta del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo afirmó ser Dios, pero sus apóstoles que estuvieron con él de cerca, que lo vieron desarrollarse, que lo vieron enseñar, que lo vieron morir, que lo vieron resucitado también y luego ascendido al cielo, dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora esa declaración es de verdad fabulosa, tiene muchas connotaciones. En primera instancia tenemos que ser conscientes que esa declaración de Pedro, que los demás apóstoles naturalmente también habían asimilado, implicaba muchas cosas. Número 1, implicaba que Dios se había hecho hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era considerar a una persona religiosa nada más y poderosa, sino era de verdad reconocer que era el Dios eterno que estaba entre ellos, como era prometido desde el libro de Isaías cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El profeta Isaías anticipaba la venida de este niño, que no sería solamente el Hijo de Dios en el sentido de una emanación de Dios, no, sino sería Dios mismo, Dios fuerte, Padre eterno, dice la Escritura. No puedes llamarle Dios fuerte o Padre eterno a alguien quien no lo es. Y este niño prometido que nació en Belén era Dios fuerte y era Padre eterno, es Dios mismo encarnado.
Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos también que no solamente esa declaración no solamente era el reconocimiento que era el Dios encarnado, sino que era el Salvador prometido. Cuando Pedro estaba diciendo esto, se estaba dando cuenta que estaba diciendo: este es mi Salvador, aquel que fue prometido por Dios y aquel que en el tiempo adecuado vendría para redimirnos a nosotros los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Pero no solo eso, estaba diciendo también que es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera epístola, estoy intentando decir Pablo y epístola al mismo tiempo y no se puede, ¿verdad? Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, y el versículo 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador. Ahora, tengo que simplemente hacer un comentario, no con el afán de ofender a nadie, pero con el afán de corregir y que nos demos cuenta otra vez que a veces los caminos y las tradiciones que asumimos nos desvían de la verdad. Se piensa que uno tiene que llegar al Padre a través de otro tipo de mediadores. Por eso surgen los santos, por eso surge aún, en este caso, María y las muchas vírgenes que hay. Lo digo con respeto, yo entiendo que es algo que mucha gente lo lleva en su corazón y lo creen con toda sinceridad. No estamos hablando de sinceridad aquí, estamos hablando de lo que la Biblia con claridad dice. Y la Biblia dice, hay un solo Dios. Y la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nos dice quién es, nadie más, Jesucristo hombre. El énfasis no nos deja duda. Un solo Dios, un solo mediador. Y el nombre está ahí a un lado. Jesucristo hombre. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace que Cristo se convierta en el único mediador? Bueno, ya hemos hablado algo de eso. Es Dios mismo. Pero no solamente es Dios mismo. Dice la Escritura que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. La razón por la cual Él puede ser mi mediador es porque Él entregó su vida en la cruz. Es porque Él se convirtió en la ofrenda que satisface las demandas justas de Dios de ajusticiar al pecador con la muerte. Él sufriendo la muerte que yo merecía. Ahora cuando yo confío pongo mi fe en su sangre, en su sacrificio, Él me justifica. Por lo tanto, Él se convierte en el único puente entre mi persona y el Padre, entre mi persona y la gloria eterna. Dice aún Juan capítulo 14, versículo 6. Lo saben de memoria, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos da más elementos. Cristo se plantea aquí como el camino, la verdad y la vida. Pero todo eso en conjunto se resume en el hecho de que nadie puede llegar a la gloria misma, a la presencia del Padre, si no es a través de Cristo. Por eso, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se está abarcando muchísimo más cosas que la declaración de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Va mucho más allá de una frase o un título. Tiene que ver con la identidad propia de la persona y de su propósito. Dios encarnado, Salvador prometido, único mediador entre Dios y los hombres, camino, verdad y vida. Pero la cosa no para ahí. No solamente esto. Bueno, no quiero arrancar. Cristo dijo también que es el buen pastor. El buen pastor que, como dice Juan capítulo 10, su vida da por las ovejas. Cristo dijo también que Él es la puerta. Y ahí mismo en Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, nos habla de ese redil hecho normalmente de piedras, de una manera circular, que tenía una sola abertura, donde pasaba todo el ganado, todos los rebaños, que solían ser varios. Y la puerta no era la abertura, sino era la persona que se ponía a la puerta, el pastor, que cuidaba de las ovejas. La persona a la cual tendrían que
matarlos o tendrían que de alguna manera esquivar los ladrones para poder robar el rebaño. La persona que daría su vida por las ovejas, porque viendo al lobo venir, no vacilaría en arriesgar su vida para rescatar al rebaño. No un asalariado, como dice Juan capítulo 10, que ve al lobo venir, ve el peligro venir y sale huyendo para guardar su vida. Por eso Cristo es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Por eso Cristo es la puerta, porque todo aquel que por él entrare, dice la Escritura, y lo leo como lo dice exactamente en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la Escritura. Pero también, no solamente Él es la puerta, Él es la luz del mundo. No solamente Él es la luz del mundo. Ahora, piensen en eso un poquito en torno a la luz. La gente a veces dice, puedo ver y está iluminado el mundo y mi vida, pero la realidad está en que están viviendo en tinieblas. Cuando estás buscando principalmente el placer, cuando estás buscando principalmente las cosas materiales, cuando estás pensando que la vida se trata simple y sencillamente de acumular cosas, de tener un prestigio, de generar un nombre, de tener, digámoslo así, recursos que te permitan vivir tranquilo, de viajar, disfrutar, estás manifestando que no hay luz en tu vida. Que estás buscando en todas esas cosas de verdad encontrar una satisfacción plena porque no la encuentras. Y crees que esas cosas te van a proporcionar ese bien y te van a permitir ver la realidad de la vida. Cristo es la luz que trae y pone en evidencia esos desórdenes. Y por eso a veces no queremos acercarnos a Él, como dice el Evangelio de Juan. La gente o los suyos no quisieron venir a Él porque sus obras eran malas. La luz, dice la Escritura en Juan capítulo 1, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no queremos ser señalados, no queremos ser puestos en evidencia. Y la luz pone en evidencia nuestra propia pecaminosidad. Cristo es la luz. Y entiendo que por eso mucha gente le rechaza, porque Él pone en evidencia nuestra verdadera condición. Pero no solamente Él es la luz, Él dijo también que Él es la resurrección y la vida. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntaba Cristo a Marta en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando enfrentamos un trance tan difícil como la muerte, el despedir a un ser querido, no iba a decir nuestra fe, pero más que nuestra fe, porque a veces pensamos en nuestra fe, en nuestra capacidad de creer, y no me refiero a eso. Más bien me refiero a en qué has ubicado tu fe, hace la diferencia. Porque si tu fe está ubicada en lo material, cuando alguien muere puedes reaccionar muy fríamente. Oh, pues ya murió, dejó de existir, no pasa nada, sigamos adelante. Pero empieza a carcomerte la falta de esperanza, la falta de ese vacío que deja esa persona que se va y que sientes que pues dejó de existir y jamás la volverás a ver en tu existencia. Sí, es lo que pasa. Lo que la persona fatalista, la persona materialista, la persona que dice que no hay nada más después de que morimos, ya aquí todo aquí se define, existo, vivo, muero y se acabó la historia. Y cuando perdemos a un ser querido y crees en esas cosas, el vacío es grande. Pero peor aún, cuando sabes y eres consciente de que hay un más allá, y en ese más allá hay dos posibilidades: la gloria eterna y el infierno eterno. Pero no sabes a dónde fue tu ser querido y estás dudando y pensando que pudiera estar en la condenación. La desolación, la desesperanza es aún peor, porque sabes que esa persona está sufriendo y aún por eso intentas por todos los medios hacer algo para remediarlo y ya no hay remedio y el dolor es grande. O bien, cuando sabes que Cristo es la resurrección y la vida y le has creído, porque como dice la Escritura, Cristo está hablando y diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
Si alguien ha muerto, pero había creído en el Señor Jesucristo, la promesa de la resurrección es para él también. Volverá a la vida. Pero luego sigue diciendo, y todo aquel que vive, o sea, tú no has muerto. Tú estás aquí, me estás escuchando. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Un día enfrentaremos el trance de la muerte. Pero la promesa de Cristo es que no permaneceremos muertos, que estaremos con Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y todo esto, para resumir, Él es el Mesías prometido, el Cristo, la persona a la cual el Padre prometió que estaría con nosotros, y como dice en Isaías capítulo 63, 64, y el capítulo 53 nos recuerda que Él llevaría nuestras enfermedades, que Él pagaría por nuestros pecados, o como Juan el Bautista lo identifica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, y para terminar, tenemos que, al ver todas esas cosas, y al responder, al responder a la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret?, tenemos que afirmar, como Pedro dijo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al hacerlo, date cuenta todo lo que implica el Salvador, el Mesías prometido, la luz, la resurrección y la vida, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. O sea, no es un camino, es el camino. No es una verdad, es la verdad. No es una vida, es la vida. El camino para seguir, la verdad para creer, la vida para vivir. Él es esto. Como dice C.S. Lewis, y creo que es la forma más conveniente para cerrar esta disertación: si tú no crees en Cristo, puedes escarnecerle como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue solamente un gran maestro de la humanidad. En sus enseñanzas y con su vida, Él no nos proporciona campo para tal actitud. No fue eso lo que Él intentó. Y todos tenemos que llegar a aceptar o rechazar esta verdad. Pero hay que entender, lo puedes rechazar con las consecuencias que eso implica. Lo puedes aceptar como lo que Él dijo ser, como Dios, Salvador y el que te amó al punto de morir por tus pecados. Y recibir de Él el perdón y la salvación eterna, las consecuencias de esa misma decisión. Porque las dos traen consecuencias. Unas, el seguir por tu propio camino, por tu propio pensamiento, te llevará justamente a la condenación que tal vez no crees que exista, tal vez sabes que existe, pero quieres hacer oídos sordos a esa realidad y quieres seguir por tu propio camino, pero entiende las consecuencias, no las vas a poder frenar. O bien arrepentirte y reconocerle como lo que Él declaró ser, y como lo que mismo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Cristo simplemente confirme, dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Lo sabes? Porque Dios mismo te permitió verlo. Él que estaba cercano lo pudo ver. Y a lo mejor lo que te hace falta a ti para poder reconocerlo es acercarte a Él. Darte el tiempo para llegar a conocer a Cristo como Él se revela en su palabra. Darte el tiempo para congregarte con nosotros también, para poder estudiar con la Escritura y ver lo que la Biblia dice del Señor y conocerlo. Y entonces abrazarlo como Señor y Dios de tu vida, que es el que te puede dar perdón, que es quien te puede dar salvación. Y quien es, no a nosotros, sino a Él, a quien te invitamos a que arrepentido acudas con tu corazón, depositando tu confianza en la obra que Él realizó. Derramó su sangre, murió en la cruz, pero se levantó victorioso de la tumba al tercer día para demostrarte que Él es quien dijo ser: Dios en la carne, el Cristo, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, el Mesías prometido, la luz del mundo, el eterno yo soy, el autor de la vida. ¿Cuántos títulos más la Biblia le otorga?
y que Él demostró ser. Les animamos a que confíes en Él. Estamos aquí, mi nombre es Alfonso Alviso, estamos aquí en Toledo, en este momento, en el edificio Solimat Iberdrola, y les animamos para que en 15 días también nos acompañen. Estaremos de vuelta con nuestra siguiente conferencia, pero mientras tanto, el jueves a las 8 de la tarde, 8:30 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana, nos vemos con un estudio más de la Palabra de Dios. Cada 15 días, aquí, en Avenida Europa, calle Berna, número 1, primera planta, Toledo, capital. Aquí nos vemos cada 15 días. Hoy estamos a 25 de junio, entonces la próxima será el primer sábado de julio, si no me equivoco, el segundo sábado de julio, el segundo sábado de julio, aquí nos veremos, que es por ahí del 8 o 9 de julio, si no me equivoco. Sábado 9 de julio y sábado 23 de julio, aquí nos vemos. Pero también tendremos un curso de inglés, esto aparte de las enseñanzas bíblicas, del 25 al 29 de julio, aquí mismo, por la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, aquí nos vemos en las mismas instalaciones. Estaremos de lunes a viernes con un curso especial, práctico, básico, bonito, dinámico de inglés. Pero bueno, ya tienen la información también en la página, simplemente recordándolo para los que están conectándose, y les saludamos desde acá y animándolos a estar presentes. Seguiremos hablando de ello. De momento, les enviamos un saludo y les animamos no solo a conectarse, sino a acompañarnos para estar con nosotros en esas actividades. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos, si el Señor lo permite, mañana domingo, y el próximo jueves, a las 8:30 de la tarde. Dios los guarde.